Hola, no suelo hacer este tipo de videos llamados haul porque haul porque me parecen de mal gusto. Sin embargo, este mes y en esta ocasión me gustaría hacerlo porque tuve la fortuna increíble e inesperada de que dos personas conspiraran de manera además casual, porque ninguna de ellas se conoce entre sí, pero que conspiraran para enviarme 4 libros que he estado esperando, en algunos casos muchísimo tiempo, en algunos casos más bien poco para leer. Estas dos personas queridísimas me enviaron esos libros este mes y nada, quería hacer este acuse de recibo, porque además son 4 libros que me parecen fantásticos y que me excitan en un sentido literal para su lectura. Me gustaría comenzar porque este libro llegó hace poco más de 15 días. Llegó a mi puerta y es un libro que no existía a principios de este año. Resulta que una ensayista que estaba haciendo una nueva biografía acerca de Sylvia Plath, encontró en sus archivos un cuento algo extenso que había sido rechazado por alguna revista de las muchas revistas en las que publicó Sylvia Plath durante su vida. Y en este caso, tratándose además de un cuento de una escritora que es primordialmente conocida como poeta, obviamente, pues fue, supongo, más fácil de extraviarse. Así que esta ensayista encontró este relato en el medio de los papeles del archivo de Sylvia Plath y bueno, obviamente a partir de ese momento se dio a la tarea de ver que se publicara. Afortunadamente contó con la buena onda de los familiares de Sylvia Plath, que desafortunadamente a través de la historia del legado de esta poeta han sido muy renuentes a permitir ediciones o reediciones. Parecía que hubiera una especie de deseo porque el legado de Sylvia Plath lo único que produzca es dinero y no la reverberación importantísima que debe tener como el legado de una extraordinaria escritora y poeta. En este caso el libro se llama Mary Ventura and the Night Kingdom. Es, como decía yo, un cuento, un relato más bien largo, un relato que es la primera vez que se publica y que honestamente agradezco muchísimo a la persona que me lo envió. Por un lado porque ella sabe de la profunda afición que tengo por Sylvia Plath y del profundo amor, será la palabra, quizás, que tengo por la escritura de esta poeta, ¿no? Obviamente esta es una edición en inglés, quizás dentro de no mucho veremos alguna edición en español, aunque desafortunadamente las ediciones en español de la obra de Sylvia Plath suelen tener o han solido tener la poca fortuna de ser pobremente traducidas, particularmente sus poemas, con la excepción de un par de muy buenas traducciones que existen de su obra seminal Ariel. Por otro lado, por supuesto, ojalá ocurra porque Sylvia Plath ha tenido la poca fortuna de encontrar su obra narrativa relativamente opacada por su obra poética. Es decir, le ocurre casi lo contrario que a Charles Bukowski en español, ¿no? A Charles Bukowski en español se le ubica más como un escritor de relatos, cuando su obra poética es realmente sorprendente, realmente importante, y es de hecho la parte quizás más importante de su legado en lengua inglesa. Y a Sylvia Plath le ocurre exactamente lo contrario, es mucho más
conocida como poeta en español, y su obra narrativa ha sido no necesariamente desdeñada, pero sí ha sido puesta relativamente de lado, ¿no? Con la excepción, obviamente, de su novela La campana de cristal, que es ciertamente muy conocida en español. Este libro venía acompañado de una carta muy linda, así que recibido el mensaje. Gracias. Y bueno, por otro lado, los otros 3 libros que son también absolutamente maravillosos. Por un lado, este pequeño, ¿cómo llamarlo? Casi folleto de Witold Gombrowicz, que es un escritor polaco con el que tuve la fortuna de encontrarme gracias a una persona muy querida que recibió como regalo por parte de otra persona muy querida un libro de Gombrowicz, y que fue mi primer contacto con este escritor. De hecho, pueden encontrar en este espacio una lectura que hice acerca de ese libro. Y bueno, este libro se llama Contra los poetas. Tiene una portada muy peculiar, muy atravesada y muy aprovechada por el editor, que roza el mal gusto, pero esto es una conferencia, un ensayo desmitificador contra los poetas, el inmaduro contra lo sublime, el prosista contra la afectación, una conferencia salvaje y blasfema contra la misa poética, contra el ritual en el que se adora la solemnidad y la belleza. Afortunadamente, Gombrowicz era mejor escritor que quien diseñó esta portada. Siendo un escritor tan encantador como es, realmente para mí es especial poder retomar el conocimiento de Gombrowicz. Carta para un rehén, o a un rehén, de Antoine de Saint-Exupéry, mejor conocido por haber escrito el vilipendiado libro del Principito. Esta es una lectura que me debía, ya que he ido encontrando rastros de este libro por muchos lugares y siempre eran rastros muy bellos y muy importantes. Entonces tenía la necesidad de explorarlo, y bueno, ahora junto con el de Sylvia Plath sube al primer lugar de mis libros por leer. Que por cierto, por ahí me pidieron que hiciera un video de libros por leer, entonces bueno, en este caso estos 2 suben en prioridad. Y finalmente una maravilla que también me debía, la poesía completa de Jorge Luis Borges. He tenido este libro en mi lista de deseos, yo creo que quizás por más de 5 o 7 años. He leído poemas de Borges de manera fragmentada, y bueno, finalmente hoy llega a mi casa esta belleza publicada por Lumen en México. Obviamente un libro que calculo va a haber que ir leyendo más bien poco a poco, a través de otras lecturas, a través del tiempo, pero sin lugar a dudas es un libro que hay que comenzar de inmediato. En fin, muchas gracias por ver esto. Solamente era un acuse de recibo para las 2 personas que hicieron esta maravilla posible. Me arrancaron una sonrisa de oreja a oreja este mes y se los agradezco de todo corazón. Paz.